Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Alberto Miranda Velázquez. El día de hoy le hablaremos de los fundamentos teóricos del entrenamiento deportivo. Les vamos a hablar de la teoría del entrenamiento deportivo. Les voy a decir el concepto, que es la estructura de la forma sistemática y técnica de una serie de actividades especializadas para llegar a un resultado deseado, como puede ser la mejora de la resistencia en sus variadas formas, mejorar la velocidad, la fuerza, vaya las capacidades físicas condicionales y para mejorar nuestros resultados en el deporte específico que vayamos a entrenar. Otro de los conceptos es del entrenamiento deportivo. Es una estructura diferente que genera una disciplina y el objetivo de mejorar el rendimiento físico. ¿A qué le llamamos a esto o qué entendemos por estos conceptos? Que tanto el concepto de entrenamiento como entrenamiento deportivo te habla o se refiere valga la redundancia, al entrenamiento de un deporte o de una disciplina a la que tú vayas a desempeñar y cómo vas a ir evolucionando su rendimiento. Vas a trabajar lo que son las capacidades, que es resistencia, velocidad, fuerza, y las vas a ir mejorando y teniendo resultados mediante tu objetivo que tengas. En este caso, para que un entrenamiento te pueda dar un resultado o llegues a tus objetivos, es necesario que exista una continuidad en tus entrenamientos. En esta forma hablamos de que realmente si tú entrenas, o más bien, si tú quieres llegar a un objetivo claro en un corto tiempo, realmente vas a tener que tener sacrificio, vas a tener que ser constante, tener disciplina, que es muy importante. Realmente aquí podemos observar que si trabajas tú una vez por semana, es muy probable que tengas el resultado inmediato como tú lo desees. La misma si trabajas 2 veces por semana, pues es un rango muy bajo del rendimiento que puedes adquirir. Y si entrenas 3 veces por semana, a lo mejor vas a ver un cambio físico con una mejora, te vas a empezar a sentir mejor, pero no vamos a tener resultados inmediatos como los quisieras tener tú. También vamos a hablar de lo que es la adaptación morfofuncional. En esto se pueden aumentar los días de entrenamiento si es que vas con un objetivo o eres un atleta de alto rendimiento. ¿A qué hablamos eso? Que el entrenar de 4 veces por semana, aparte de mejorar o de tener un bienestar físico, vas a mejorar en rendimiento y vas a tener los objetivos en un periodo más corto de si entrenas 1, 2 o 3 veces por semana. Ahí lo podemos observar que si entrenas de 5 a 6 veces por semana o hasta los 7 días de la semana, obvio vas a tener una excelencia en tu rendimiento físico y vas a ver los resultados inmediatamente o en un lapso más corto. Pero también aquí, ¿qué podemos decir? Si entrenas los 7 días a la semana, que puedes llegar a tener o causarte algún tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque en este caso no vas a tener tu periodo de descanso que realmente va complementado o va de la mano con el entrenamiento. Para poder tener resultados efectivos, tienes que también tener una buena alimentación y tienes que también tener un descanso apropiado para que el músculo o lo que estés trabajando llegue a dar frutos.
Hablábamos anteriormente de la adaptación. Muchos han de decir, ¿qué es la adaptación? Bueno, aquí el concepto de adaptación es una respuesta autorregulación del cuerpo general debido a un cambio que altera el funcionamiento del cuerpo a lo que ya estaba acostumbrado. ¿Qué más hablamos de diferentes niveles de entrenamiento? Nuestro cuerpo tiene la perfecta velocidad de respuesta que hace las modificaciones al instante, que le permite esa supervivencia a pesar de presentarse en diferentes entornos, sea biológico, climáticos o de otro índole. ¿A qué nos referimos o a qué lo vamos a llevar esta adaptación dentro del entrenamiento deportivo? Cuando tú vas a empezar o dejaste un periodo largo de entrenamiento, de activación física, ¿qué vas a hacer? Tienes que empezar a adaptar otra vez tu cuerpo. Sí, como lo dice, el cuerpo se adapta de una manera muy rápida. Entonces, la adaptación en el entrenamiento deportivo, podemos decir que es eh, que el cuerpo se va a adaptar a los niveles o a los cambios que tú le hagas funcionalmente. ¿Qué hablamos? Si trabajas la resistencia, tienes que tener un periodo de trabajo, un mesociclo que te diga, de tal periodo a tal periodo es tu adaptación para de ahí poder partir. Hagamos un énfasis que realmente la adaptación en diferentes deportes es muy diferente, tanto en el fútbol, en el básquetbol, atletismo, natación, llámese cualquier deporte, la adaptación a ese deporte o a esa capacidad que vayas a trabajar, se trabaja de manera diferente y en tiempos diferentes. También podemos hablar que la adaptación es la base de todo deporte. Aquí, como se le llama, es el desarrollo de las capacidades físicas, lo que les comentaba hace un rato. Entonces, aquí podemos o empezaríamos nuestro entrenamiento o nuestra etapa de entrenamiento, mejor dicho, que sería la primera, que sería la etapa física general. ¿Por qué es una etapa física general? En esta etapa vamos a encontrar que vas a tener una preparación, como se le dice, preparación física de todas las capacidades, ¿ok? Si eres una persona que dejaste de hacer ejercicio en un lapso o deporte o tus entrenamientos, tienes que empezar con una etapa física general que vas a tener de todo tipo: resistencia, fuerza, velocidad, entonces flexibilidad. A esto le vamos a llamar la primera parte de tu entrenamiento. ¿Para qué? Para cuando entres al periodo de alguna capacidad en específico, ya tengas un poco de conocimiento de tu cuerpo que diga, ya vamos a empezar a trabajar estas características o cierta capacidad. Perdón, aquí vamos a seguir con lo que es la etapa física específica. Ya cambiamos a la general a la específica. La específica ya va inmersa en el deporte que tú quieras y en la fase que tú quieras también, ya sea fase específico, inicial, de transición o en la competencia. Aquí en la etapa física este, específica, aquí vamos, no sé, yo les voy a hablar del fútbol. Si vamos a empezar, ya tuviste tu etapa general dentro del fútbol. Ahora viene a la específica, vamos a trabajar lo que es resistencia. Bueno, vas a trabajar tantas semanas, tantos días
Depende de tu macrociclo o de tu objetivo de tu torneo que tengas. Más adelante hablaremos también de este tipo de periodizaciones. Entonces, aquí tu preparación física vas a ir con diferentes capacidades. Vas a terminar tu capacidad de resistencia, que es la primera que se trabaja. Vas a pasar a la capacidad de fuerza. Vas a pasar después a la capacidad de velocidad. Y por último, vas a hacer la capacidad, bueno, no como tal, más bien vas a juntar dos capacidades, que es la de velocidad con fuerza, para hacer un poco de, de potencia. Yo hablando en el tema de fútbol, pero como es, llevas un periodo de tiempo para cada capacidad y posteriormente viene la preparación específica o preparación táctica, que ahí ya mezclas más cosas. Hablando de la fuerza, dentro de las diferentes capacidades, podemos encontrar o hablamos que la fuerza es, va a soportar los impactos. eh, las fibras musculares son armaduras, vamos a ponerlo así, que se encargan de proteger a los organismos, ya sea huesos, articulaciones. Entonces, cuando tú haces o realizas trabajos de fuerza, tu músculo está creciendo, se está volviendo más fuerte para resguardar o cuidar a estas articulaciones o este, a estos músculos, a estos ligamentos, perdón. Y así vamos a poder evitar lesiones. Cuando hablamos de la resistencia es la capacidad de mantener o soportar físicamente una carga durante un tiempo predeterminado. Al final, pues sí, produce lo que es un cansancio, una pérdida de rendimiento y se manifiesta en diferentes tipos, ¿no? Después pasamos con la capacidad que es de velocidad, que su concepto sería recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Entonces, aquí si juntamos las tres capacidades, se va a trabajar por diferente cada capacidad, pero al final de cuentas vas a obtener óptimos resultados si lo trabajas adecuadamente. Ahorita vamos a hablar de lo que es la preparación técnica. En tu macrociclo, microciclos, no, dependiendo lo que estés utilizando para poder hacer tu planificación, vas a encontrar lo que es la preparación técnica. Yo hablando en el fútbol, después de trabajar lo que es la preparación física, ya sea general o específica de resistencia, fuerza, velocidad o potencia, ya te tienes que centrar en lo que es la preparación técnica. Aquí Grosser nos habla de la realización del movimiento ideal al que se aspira, o es decir, el método para realizar la acción motriz óptima por parte del deportista. Hablando aquí en el fútbol, o yo hablándoles del fútbol, de la preparación técnica, vamos a encontrar pues, 4 o 5 fundamentos técnicos del fútbol, que es pase, recepción, golpeo o remate y conducción. Vas a ir preparando técnicamente a los jugadores o a los deportistas para que tengan estas cualidades o estas características en óptimas condiciones para cuando llegas a tu etapa de competencia. Les vamos a hablar de los componentes del entrenamiento deportivo. Los componentes del entrenamiento se sitúan en 3 diferentes. El primero sería una recuperación continua, que sería durante el entrenamiento, o mejor conocida como una recuperación activa. Es decir, que esta recuperación continua o activa
es cuando tienes un trabajo específico, ya sea de velocidad, resistencia, por un periodo de tiempo y únicamente recuperan, tienen el tiempo de recuperación de segundos o de un minuto, pero si lo haces la recuperación pasiva, pierdes o generas que el deportista no no esté activo totalmente. En lo que es una recuperación rápida, al finalizar el trabajo, eliminas toxinas, desechos y comienzas la reestructuración. Esto que significa que terminando el entrenamiento, o el trabajo específico, tu cuerpo va a empezar a hacer un tipo de conversión, empieza a eliminar cosas, se empieza a hacer una reconstrucción de fibras, dependiendo también si tú lo estás alimentando correctamente o tienes una adecuada descanso, que se podría decir una recuperación, ¿no? Y también hablaremos de lo que es la recuperación profunda, que es el periodo de descanso más largo. Después de la fatiga, que se podría decir, o cómo podríamos llamarle a esta fatiga, pues es el entrenamiento. Y el descanso profundo, se podría decir que lo llamamos al dormir, al descansar, al tener un tiempo prolongado de descanso, pues que realmente sería cuando duermes por las noches. Lo podemos, pues ver en este claro ejemplo, ¿no? Después la preparación física, tenemos como un concepto que está orientada al fortalecimiento de los organismos y sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales y al desarrollo de las cualidades motoras, tanto condicionales como coordinativas, que es lo que hablábamos anteriormente. La preparación física general consiste en el desarrollo de las capacidades físicas que no son específicas del deporte, dado, pero cuyo desarrollo influyen directa o indirectamente en los éxitos de esta actividad. En esta preparación física general es lo que les decía, que vamos a trabajar conceptos que a lo mejor, bueno, viéndolo del lado del fútbol, vamos a trabajar conceptos que no son principalmente del fútbol, pero que realmente te van a servir. Ejemplo, vamos a trabajar lo que es tren superior, de fuerza en el abdomen, fuerza en los brazos, pero tú me vas a decir, oye, pero el fútbol se juega con los pies, no con las manos. Efectivamente, pero al tener tú un buen desarrollo muscular en el tren superior y en el en en el abdomen, vas a poder tener muchísimas habilidades y vas a tener más fuerza para poder resistir más dentro de los partidos, tener mejor rendimiento. En la preparación física específica, le vamos a llamar a esta que está destinada a desarrollar cualidades motoras de acuerdo a las exigencias que plantea un deporte en concreto y con las particularidades de la actividad competitiva determinada. Como ya aquí lo podemos ver específica, pues ya es específica a un deporte. La preparación técnica se entiende como la enseñanza de las acciones y movimientos para librar la lucha deportiva realizada en las competiciones y que nos sirven de medio para el entrenamiento. Como les comentaba anteriormente, esto lo vamos a ver dentro del fútbol con los conceptos que es pase, recepción, conducción y tiro. Lo podemos ver en otros deportes, como la natación, que sería ¿cómo se llama? El braceo, la patada, de diferentes técnicas. Y por último, en los componentes también viene lo que es la preparación táctica, que aquí nos habla que consiste en la adquisición del conocimiento teórico y su dominio de la práctica con relación al deporte practicado. Se incluyen también la elaboración de procedimientos más racionales y de conducción de las competencias,
la confección de planes, variantes y gráficos, teniendo en cuenta a un contrario concreto. Para ello se necesita conocer al adversario, sus fuerzas, posibilidades y variantes. ¿A qué nos referimos con esto? Yo te voy a hablar del fútbol. Si lo transmitimos al fútbol y voy con un equipo en mi torneo que lo tengo que analizar, cuál es su estrategia táctica para poder llegar a mi portería, en balones, jugadas a balón parado, en tiros de esquina, quién remata, quién son los que se agregan, quién defiende, qué características tiene cada uno de sus jugadores, tanto en la defensa, el portero, en la media, en las contenciones o los mismos delanteros. A eso se refiere a una preparación táctica. Visto así, lo podemos ver también en otras disciplinas como básquetbol, natación, en el atletismo. También tienes que identificar a cada uno de tus rivales o oponentes en cualquier disciplina y ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades para poder ahí tú aplicar esta preparación táctica. Les hablaremos de los principios del entrenamiento deportivo, lo cual nos habla que la metodología es el medio que utilizamos para aplicar los entrenamientos de la mejor manera y que sean adecuados. ¿Cómo son los métodos continuos, que serían invariables y variables? Métodos discontinuos, que serían en intervalos, y en discontinuos a repeticiones. El método continuo invariable son los métodos cíclicos que integran los ejercicios diseñados para desarrollar la resistencia aeróbica y que tienen una intensidad moderada. Y el método continuo variable quiere decir que es un método de larga duración donde las cargas suben y bajan constantemente, sin descanso alguno. A esto les llamamos descansos activos, lo que hablábamos hace rato. Es que aquí depende del deporte o la disciplina a la que estés arraigada o a la que estés practicando. Es la diferencia de si vas a trabajar con la metodología, con diferentes métodos, pero ya depende mucho de la disciplina. Podemos hablar del fútbol. El fútbol podemos utilizar los métodos invariables, ya que todos los ejercicios que se trabaja, pues trabaja la resistencia aeróbica y no son de larga intensidad. Un futbolista promedio te está recorriendo en cada pique, en cada trayecto, no más de 20 metros. 30 metros es lo que te está recorriendo cada vez que hace un cambio de dirección. Hablaremos de lo que también es la intensidad, volumen y carga en el entrenamiento deportivo. A esto se le va a llamar dentro de tu sesión o planeación. La intensidad es el grado de exigencia que se le da al deportista de acuerdo con sus capacidades. Se puede adaptar la intensidad de acuerdo con la carga, al tiempo y al ritmo cardíaco. Si no modificamos el grado de intensidad de nuestros entrenamientos, jamás habrá una progresión constante o no mejorará. Por lo tanto, es necesario evaluar un promedio de 3 semanas para identificar la evolución y el aumento próximo de la intensidad. ¿A qué nos referimos a esto? Vienes en un proceso. Cuando tus cargas son altas y tus volúmenes son altos, la intensidad tiene que bajar. Pero al contrario, ya posteriormente, previos o acercándonos a tu competencia fundamental o a tu torneo, todo esto tiene que cambiar. Ahora las cargas y el volumen tienen que bajar y la intensidad tiene que subir. Como aquí nos habla, para que tú veas que una mejora dentro de tu equipo, dentro de tu atleta, los, los entrenamientos tienen que ser modificables y tienen que ser más intensos ahora. ¿Qué es el volumen? Aquí nos habla Paulín y Vargas
que es la cantidad total de trabajo realizado durante una o varias sesiones de entrenamiento. El volumen de entrenamiento expresa la cantidad de trabajo que se realiza, por lo que se puede cuantificar en tiempo, repeticiones, cantidad de elementos, distancia a recorrer. Y existen otras definiciones que hablarán como unidad de medida de las cargas, pero nos quedaremos con esta definición, ya que varias palabras con el mismo acuerdo, quiero decir volumen y cuantificable de un periodo de entrenamiento. Cuando hablas de volumen, estás hablando del total del entrenamiento que aplicarás en esa sesión. ¿A qué quieres referir esto? El volumen es en tu planificación, tienes que tener identificado cuando vas a hacer una elevación. ¿Una elevación a qué te va a llevar? Que vas a trabajar más, vas a hacer una cantidad más de trabajo. Todo esto lo vas a ver reflejado, o se puede ver reflejado en una semana. Vas a decir un ejemplo. Ah, no, pues a la semana tienes que recorrer, no sé, 20 kilómetros, ¿no? Pero esos 20 kilómetros los vas a dividir en 5 días, en 15 días y vas a correr tanto. Eso le vamos a llamar lo que es el volumen, el trabajo que hiciste al final de todo ya sea tu mesociclo o de todo tu macrociclo, ¿vale? La carga. ¿Qué vamos a entender por carga? Es la batalla interrumpible para que los científicos definan 100% el significado. Pero Bompa y Nig nos hablan que la mejor teoría de entendible quiere decir que la carga es conocida como las fuerzas extremas medibles que actúan sobre el individuo en su entrenamiento y la totalidad de trabajo que realiza durante su entrenamiento. Por lo tanto, cuando hablemos de carga, estamos hablando del peso en kilogramos que estemos ocupando con apoyo para su entrenamiento, al igual que hablar de forma general la carga de trabajo al final del entrenamiento. ¿A qué se refiere estos autores con decir la carga? Ok, si lo vamos a cuantificar o a medir en, no sé, en atletismo, podemos ver que el volumen, dijimos, o lo íbamos a transformar en los kilómetros, en la forma de todos los kilómetros que recorriste. La carga va a ser el peso. Si tienes un implemento, si tienes algún ejercicio anterior, ya sea sentadillas, etcétera, etcétera, eso es lo que vas a transformar en carga, eso se va a llamar carga. El trabajo que le estemos dando con un peso a estos entrenamientos. Vamos a hablar de la periodización del entrenamiento deportivo. En este plan anual de la periodización del entrenamiento se compone de una serie de conjuntos divididos periódicamente, que es la fase preparatoria, la preparación general y la preparación específica, donde la fase preparatoria ya vimos que es dentro de nuestra periodización, se encarga de preparar adaptaciones biológicas. La preparación general, hablamos o habíamos comentado, son las primeras sesiones de la preparación física. Y la preparación específica es donde nos ocupamos de los principios de individualidad y especificidad, donde ahí encargándose del ser humano es un todo para sincronizar y recibir estímulos que modificarán de la mejor manera y vas a adaptar tus entrenamientos. Aquí podemos ver que en esto viene lo que es la fase de competición, la fase precompetitiva, competitiva y la fase de transición. Esto viene aunado en todo tu macrociclo. La fase de competición, pues sabemos que es en tu periodo de donde vas a tener
¿cómo se llama? Tus partidos y vas a tener un periodo de trabajo. La competitiva es donde vienen como los resultados, hablando del fútbol, puede ser la competitiva en fase de liguilla y la fase de transición, podemos, cuando ya quedas fuera de la liguilla o del torneo, todo tu periodo de ese día, del día uno de que ya no estás dentro del torneo, al último día, o al día uno, donde empieza tu nuevo torneo. Aquí vamos a hablar de lo que es el macrociclo y los mesociclos. El macrociclo dentro de una planificación de entrenamiento se coloca como la referencia magna al macrociclo que desarrolla de forma general un proyecto de entrenamiento. O sea, el macrociclo se va a componer de mesociclos y los mesociclos de microciclos y los microciclos de sesiones de entrenamiento diarias. Los mesociclos es la competición del entrenamiento menos general en la cual por su duración permanece a las 3 fases del entrenamiento. Aquí podemos observar que las partes de una sesión es el calentamiento, que es lo más importante, la parte principal o medular, que es donde vas a ejercer todos tus entrenamientos planificados y el momento de la relajación o el momento final. En este caso, tanto el calentamiento como el momento final o de relajación son muy importantes y fundamentales para que tus jugadores entren de la mejor manera a realizar su entrenamiento y la relajación para que no tengan lesiones. Existen diferentes microciclos, los cuales los podemos llamar microciclo de carga, microciclo de impacto, microciclo de activación, microciclo de competición y de recuperación. Y por último, les vamos a hablar de los modelos del entrenamiento deportivo. Los modelos del entrenamiento deportivo son representaciones de algo que ya se hizo o también son prototipos que se toman como patrón por seguir. Son indispensables al momento de elaborar la planificación cuando hablamos de fútbol. Existen dos tipos, constructivista y conductivista. El tipo de constructivista es que el entrenador es el guía, orientador y el responsable. No obstante, los jugadores aportan su conocimiento y experiencias, aquellas que sus carreras deportivas han adquirido acerca de sus aspectos en el fútbol, que es donde estamos hablando. Y el conductista, el entrenador o algún miembro del cuerpo técnico elabora un modelo y lo pone al conocimiento de los jugadores para ejecutarlo. Una muestra del modelo de entrenamiento en la cual consta de microciclos, mesociclos y macrociclos y las sesiones que son disposiciones de los entrenadores y que determinan las frecuencias de la práctica según las necesidades y las particularidades de los torneos. Entonces, a qué venimos y a qué vamos a concluir este tema de los modelos del entrenamiento? Que en el constructivista, el entrenador nada más es un guía y los jugadores aportan sus experiencias que tuvieron anteriormente. Y en el conductivista, los entrenadores plantean y eligen su modelo de juego y su modelo de enseñanza que van a tener y sus modelos de entrenamiento y nada más obvio, el entrenador explica, analiza, presenta y los jugadores tendrán que ejecutar. Bueno, entonces espero que les haya gustado esta breve exposición. Y pues para concluir, eh, estoy convencido que el mayor de los problemas nos enfrentamos en la actualidad con respecto a la práctica y aprendizaje de los deportes es la contradicción que existe entre los deportistas y los diferentes deportes.
También lo que debemos de tener en cuenta es que mínimo población accede al deporte de alto rendimiento. En este tipo, el deporte que más se ve de alto, lo podemos llamar de alto rendimiento, sería el deporte de universidades. Muy pocas personas pueden acceder a un deporte ya que realmente no hay el apoyo necesario pues para poder ejercerlo. Bueno, me despido, les agradezco su atención, espero les haya gustado y muchas gracias. Hasta luego.